Hemos llegado a la parte central de esta sesión número 2 del simposio. Queremos conocer a Jesús. El día de hoy con el tema Jesús en los profetas. El pastor David López desde Pensilvania, Estados Unidos, con nosotros. Adelante, pastor, el tiempo con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Josué. Y gracias también al grupo organizador de estos estudios, de estas presentaciones. Vamos a exponer este tema con la ayuda del Señor sobre Jesús en los profetas. Estos temas son obviamente cristocéntricos, como podemos mirar. Y lo que vamos a mirar en este estudio es cómo el Señor Jesús, el Mesías, fue profetizado a través de toda la Biblia, toda la Escritura. Obviamente no vamos a poder mirar toda profecía acerca del Mesías profetizada en el Antiguo Testamento. La razón es porque nos llevaría varias presentaciones. Es un tema muy extenso. Sin embargo, vamos a ver las que yo he considerado que son más importantes en la palabra de Dios. El Señor Jesús profetizado, el Mesías, está en toda la Biblia, comenzando desde el Génesis y concluyendo en el libro de Malaquías. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento ya no es una profecía, es un relato del cumplimiento de esas profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. En el libro de Lucas, capítulo 24, el verso 27, el Señor Jesús está hablando con dos de sus discípulos. Estos discípulos se encuentran, por decirlo así, sin fundamento con respecto a su fe. Esto es después de la crucifixión. Este es el domingo en la mañana. Ellos han visto que el Señor Jesús, su maestro, en quien se fundaban todas sus esperanzas, murió el viernes. Ahora ellos se sientan sin fundamento. El Señor Jesús se acerca a ellos para echarles un fundamento. Y ese es el propósito de la profecía. La profecía pone bajo nuestros pies un fundamento a la vez que nos habla de lo porvenir. Dice, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él, lo concerniente a Jesús, al Mesías. Desde el libro de Génesis, a través de todos los profetas, les declaró lo concerniente al Mesías, no solamente su vida, pero también su muerte, su ministerio, su ascensión al cielo, su ministerio celestial en el santuario y la completa erradicación del pecado con la construcción de un nuevo mundo. Todo eso fue profetizado con respecto al Mesías en el Antiguo Testamento, comenzando del libro de Génesis. La Biblia, nosotros podemos decir que es una biografía del Señor Jesús. Todo el libro es una biografía acerca de él. Y solamente en el Antiguo Testamento encontramos alrededor de 300 profecías específicas sobre el Mesías. Ese es un número aproximado que concuerdan los estudiosos, los eruditos, los teólogos, alrededor de unas 300 profecías. Así es de que en este estudio obviamente no vamos a poder mirarlas todas. El mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, 39, en ese verso tan conocido, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Ellas dan testimonio de mí. Las escrituras, cuando él habla de las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo obviamente todavía no existía. Ahora tenemos el Nuevo también como testimonio de que esas profecías se cumplieron. El primer texto en la palabra de Dios, en la Biblia, Pastor, ¿sí? perdón la interrupción. ¿Podemos proyectar en modo pantalla completa? Pasa que estamos saliendo en Facebook y está capturando solamente una pequeña parte. Si usted puede ponerle modo presentación. Ok, permítame, disculpe. Vamos a ver, un segundito, disculpen. ¿Dónde está? Ok, ahora sí. Vamos a ver si ahora funciona. Comparte la pantalla, hermano. ¿Está bien ahí ahora? Usted me avisa. Sí, está bien ahí, pastor. Muy bien. La primera profecía que nosotros encontramos, el primer texto de la Biblia que encontramos que nos habla acerca del Mesías, se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3, el verso 15. Un texto muy conocido. Esto fue dicho después de que el pecado entró en el mundo, para dar una esperanza de vida a los pecadores, a un mundo que ahora estaba en pecado. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice aquí que vendría una simiente de la mujer para la raza humana, en beneficio de la raza humana. Una simiente. Esta simiente es una profecía del Señor Jesús. Los que escucharon este anuncio, Adán y Eva, lo entendieron muy bien. Comprendieron que esa simiente era el Mesías prometido. La segunda vez que encontramos anunciado el Mesías está en Génesis capítulo 4, el verso 25. Es presentado también ahí como la simiente. Dice allí, y conoció de nuevo Adán a su mujer, y la cual parió un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo, ella me ha sustituido, porque Dios dijo, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Noten que ella dice, Seth, mi tercer hijo, es parte o es de donde desciende la simiente. Ella entiende eso, y también otra cosa que ella menciona es que ella considera que Abel también había sido planeado por Dios o elegido por Dios para que fuese de donde descendiera la simiente, porque ella habla de dos simientes aquí, de Abel y de Seth. Entonces, Abel fue el primero elegido, no fue elegido Caín. Interesante, porque Caín fue el primer hijo, el primer nacido. Sin embargo, Dios no lo elige a él para ser de quien descienda la simiente, el Mesías, sino que elige a Abel. Cuando Caín mata a Abel, por esas razones no lo elige a Caín, entonces Dios le da otro hijo, que es Seth, y entonces ahora de este descendería la simiente que es el Mesías. Adán tuvo muchos hijos, pero el elegido fue Abel primero, pero como no pudo porque murió, entonces fue elegido Seth. Ahora, de los hijos de Noé, esto es después del diluvio, quien es elegido de los tres hijos de Noé es elegido Sem. Dice el capítulo 9, el verso 26. Dios dijo más,
Bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. La bendición del Mesías descansaría en Sem. Es decir, de él viene la bendición, así como viene de Abraham y de los otros, porque de ahí viene el Mesías. Una vez más, profetizado aquí que Sem es el elegido para que sea donde descienda la simiente. Y luego ustedes saben que Abraham también desciende de Sem, es semita, y entonces el Señor elige a Abraham y dice allí en Génesis capítulo 12, el verso 3. Perdón, disculpen que me salió en inglés, no lo mudé al español. Pero ahí dice, te bendeciré, I will bless them, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y en ti todas las familias o todas las naciones de la tierra serán benditos. En ti, no Abraham es la bendición, sino en ti, es decir, en tu simiente. Una vez más, la bendición viene a través de Abraham, porque de ahí desciende el Mesías. Luego de los hijos de Abraham, pues ustedes saben, Isaac es elegido. Luego de los hijos de Isaac, Jacob es elegido. Y luego de los hijos de Jacob, Judá es el elegido. Dice Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este Silo es el Mesías. Por eso está hasta con mayúscula, porque se reconoce que este es el Mesías profetizado, viniendo de Judá. Luego David, de los hijos de Isaí, David es elegido. Y por ahí va la línea. Yo no voy a traerlos a todos porque no da tiempo. Entonces, por ahí va la línea. Luego de los hijos de Isaí, Isaí tuvo como 7 hijos. Y quien fue elegido fue David. Dice Salmos 89:3. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Cómo es que Dios va a establecer la simiente de David en el trono? Es a través del Señor Jesús. A través del Señor Jesús quedará establecida para siempre, por la eternidad, el trono de David. Porque un hijo de David se sentaría en su trono, que es el Señor Jesús. Moisés profetizó acerca del Mesías. La profecía de Moisés se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, muchas veces, pero esta es la más conocida. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que le mandare. El Señor dice aquí, yo voy a levantar un profeta, al igual que Moisés. Ese profeta, todos reconocemos que ese profeta es el Mesías, es el Señor Jesús. Balaán, un profeta que cayó en pecado y perdió el favor de Dios, también profetizó en su tiempo acerca del Mesías. Dice en Número 24:17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esa estrella es la estrella de Balaán, es el Señor Jesús. Y por cierto, este texto está dentro de un contexto donde Balaán iba a maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿cómo va a maldecir al pueblo de Israel cuando la bendición de Dios está sobre él? Y esa bendición se debe a que de ellos viene el Mesías. ¿Okay? Muy importante, así como la bendición que el Señor pronunció sobre Abraham y luego antes de Abraham sobre Seth y sobre los demás. El heredero del trono de David, así dice en el libro de Isaías.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego dice que su trono no tendrá, su reino no tendrá límites. Gobernará sobre todo y perpetuamente. Vendría de los lomos de David este niño. Sigamos. Nacido de una virgen. Noten, en Isaías capítulo 7, el verso 14, se nos habla hasta de la mujer que tendría este bebé. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el nombre Emmanuel es muy interesante porque el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y esta es la profecía con respecto a la mujer que el Señor utilizaría para traer al Mesías al mundo. Dice que nacería en Belén de Judea. Da incluso el lugar donde nacería el Mesías. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Nacería en Belén de Judea. Y los intérpretes de las profecías en el tiempo del Señor Jesús, cuando él estaba por nacer, sabían del lugar de donde iba a nacer el Señor Jesús. ¿Okay? Su nacimiento sería seguido por la muerte, por la matanza de unos niños en Judea. Noten lo que dice en Jeremías 31:15. Así dice Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y esta profecía los apóstoles la registran registran su cumplimiento cuando Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén para así tratar de matar al Señor Jesús. Ellos registran esa profecía como tal, el cumplimiento de esa profecía. En el libro de Oseas se profetiza que Dios llamaría a su hijo de Egipto, que lo llamaría de Egipto, porque resulta que para que el niño no pereciera en aquella matanza, Dios reveló el hecho, lo que vendría a sus padres, y ellos huyeron a Egipto, y allá se quedó el Señor Jesús por unos cuantos años. Luego Dios les dijo que regresaran a Judá, regresaran a Israel, y allí se cumplió esta profecía. Cuando Jesús estaba regresando de Egipto, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este Israel es Jesús, el vencedor. Ese es el Señor Jesús. Vendría al segundo templo. En Ageo capítulo 2, el verso 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. La única razón por la cual la segunda casa fue superior su gloria que la primera es porque el Señor Jesús mismo vino a enseñar en ella, en persona, visible. Y se cumplió la profecía de Ageo capítulo 2. El Mesías sería precedido por un mensajero, de acuerdo a Malaquías y también del libro de Isaías. Malaquías dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. El libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, registra que esa profecía de Malaquías capítulo 3, el verso 1, se cumplió en la predicación de Juan el Bautista que vino primero preparando el camino para el Mesías.
También es una profecía cumplida. En el libro de Isaías se nos predice que él predicaría en las tierras de Neftalí, Galilea de los gentiles y Zabulón. También es una profecía cumplida. Yo no voy a leer todo texto. Si ustedes quieren anotar, está en Isaías 9. Quiero avanzar. En el libro de los Salmos se profetiza que él enseñaría a través de parábolas. Y ustedes saben que el método elegido por el Señor Jesús para enseñar fue a través de parábolas. Dice, abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde la antigüedad. Otra profecía que está registrada en Isaías capítulo 6 es que el pueblo de Dios rechazaría el mensaje del Mesías. Está profetizado hasta lo que iban a hacer los que escucharan el mensaje. Dice que ese pueblo tiene un corazón duro, escucha pero no oye, oye pero no escucha, tiene corazón pero no entiende, porque no quieren ser salvos. Está profetizado y exactamente pasó con la predicación del Mesías. Haría muchos milagros. Está profetizado en Isaías 35. Él vendrá y os salvará. Entonces los ojos, cuando dice él se refiere al Mesías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad o sequedad, dicen otras versiones. El Señor Jesús se registra en la palabra de Dios como el que ha realizado la mayor cantidad de milagros, siendo una sola persona, en otras palabras. Los apóstoles también hicieron milagros, pero varios de ellos. Luego dice en Zacarías que él entraría cabalgando victorioso sobre un asno a Jerusalén. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Señor Jesús entraría, y ustedes conocen la historia, cómo se cumplió. Me parece que los 4 evangelios registran el hecho, y hubo una gran alegría en Jerusalén, hubo gozo, hubo una algarabía, una fiesta, porque Jesús entraba como rey montado en un asno, profetizado. Sería traicionado por un amigo. Noten que no solamente habla lo que él haría, sino lo que sus propios enemigos y amigos harían. Profetiza de que un amigo lo traicionaría. Dice Salmos 41:9, aún mi íntimo amigo, y no cualquier amigo, íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Hasta habla de la actitud que tomaría. Judas comía del plato de Jesús. Levantó contra mí su calcañar. Traicionó a su maestro, profetizado en el libro de los Salmos. El Mesías sería vendido por 300 piezas de plata. Hasta menciona cuánto ganaría por esa traición este traidor. Y ustedes saben que el traidor es Judas. Que Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, y sucesivamente. Ahí está, pesaron para mí 30 piezas de plata. Y quien está hablando ahí es Dios. Está hablando ahí seguramente el Mesías antes de la encarnación, obviamente. Entonces, traicionado, vendido por dinero, y da la cantidad del dinero. ¿Y hasta qué iban a hacer con él? Dice que lo tirarían al tesoro, porque él regresó las monedas en el templo y eso regresa al tesoro. Y entonces ellos compran, y ustedes saben lo que hacen, compran un campo, y bueno, y todo eso estaba profetizado. Abandonado por sus discípulos, profetizado.
Zacarías 13, eso fue en el día del arresto, la noche, perdón, del arresto del Señor Jesús. Se cumplió Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor. ¿Y quién es el pastor? Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 10. Y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano sobre los pequeñitos. No los dejaría esparcidos. Después de la resurrección, él fue detrás de ellos a reunirlos de nuevo, porque estaban esparcidos, estaban yéndose por cada quien en su lugar. Profetizado en Zacarías. Impresionante. Odiado sin causa. Salmos 35:19. No se alegren de mí los que injustamente son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Señor Jesús fue odiado, traicionado, bofeteado, torturado y finalmente clavado en una cruz, condenado a muerte sin causa. No encontraron una causa, una razón, una culpa merecedora de ese castigo. Profetizado en Salmos 35. Acusado por testigos falsos. Ustedes saben que muchos testigos falsos fueron traídos para levantar o para formar un caso de muerte sobre el Señor Jesús y no lograron ni siquiera ponerse de acuerdo porque eran falsos. Dice Salmos 35:11, estaba profetizado. Se levantaron testigos falsos. Me demandaron lo que no sabía. Me devolvieron mal por bien para abatir a mi alma. Profetizado lo que harían los testigos. Y luego dice en Isaías que él no abriría su boca ante esas acusaciones. Se estaría mudo. Ustedes conocen muy bien esta profecía, Isaías 53. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Esa fue la actitud del Señor Jesús ante una corte nunca antes visto. Una persona que es acusado falsamente quiere defenderse. El Señor Jesús no, quedó mudo. No decía nada. Y todos le decían, ¿por qué no dices nada? Hasta Pilato y los demás, ¿por qué no dices nada? ¿Qué dices contra esto? Calladito, cumpliendo una profecía de Isaías 53, el verso 7. Ok, crucificado entre criminales. El Señor Jesús fue crucificado entre dos malhechores de la más alta peligrosidad. Dice Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Fue contado entre los transgresores. Y él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores, hasta intercedió por uno de ellos. Él intercedió por el que estaba a la derecha, uno de los ladrones, y lo salvó. Profetizado. Sepultado con los ricos. ¿Qué posibilidades tenía Jesús de ser sepultado con los ricos? Ninguna. Él no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza. Sin embargo, fue sepultado en una tumba y de la forma más rica posible. En una tumba de ricos y de la forma más rica posible. Isaías 53:9. Y se le dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice, entre los impíos fue su muerte, pero entre los ricos su sepultura. Cuando él estaba sediento, dice allí que tendría sed. Está profetizado que tendría sed. Salmo 22:15. Se secó dice, se secó como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Tendría sed en la cruz, profetizado. Le darían vinagre en vez de agua, profetizado. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre.
profetizado también en las Escrituras. Luego también estaba profetizado lo que los enemigos, los ejecutores, harían con su vestimenta. En Salmos capítulo 22, verso 18, dice que ellos se repartirían sus vestidos y echarían suerte sobre ellos. Dice, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. También profetizado. Muerte por crucifixión, profetizado. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Eso es una profecía de la forma como él sería ejecutado por cruz. Y cuando esto se escribió, no existía todavía esa forma de tortura, de muerte, de ejecución. Años antes fue profetizado que él moriría en una cruz. Horadaron sus manos y sus pies. Ni uno de sus huesos sería quebrado. Dice Éxodo capítulo 12, en una casa se comerá, está hablando del cordero que representaba al Mesías, y no llevarás de ella carne fuera de la casa, ni quebrantaréis hueso suyo. Recuerden que a los dos malhechores que estaban al lado de él, se les quebró sus piernas para acelerar su muerte. Cuando vinieron al Señor Jesús para quebrar las piernas, no las quebraron porque Jesús ya estaba muerto. Ya había muerto. Por lo tanto, se cumplió, la profecía estaba ya profetizada. Ok. Resucitaría al tercer día. Salmos 16, 10. Porque no dejará mi alma en el infierno. En otros lugares dice en el Seol. Ni permitirás que el santo vea corrupción. Esto los discípulos entendieron que se cumplió en el día de la resurrección, que Jesús resucitó al tercer día, no al cuarto día, porque el cuarto día ya empezaba una descomposición a un nivel completo. Por lo tanto, el tercer día todavía su cuerpo no experimentaba corrupción, descomposición, profetizado en Salmos. Se sentaría a la diestra de Dios. Eso ya después de la muerte, ahora para arriba, para el santuario. Lo que va a hacer allá. Jehová dijo a mi siervo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Profecía del Señor Jesús, que se sentaría a la diestra del Padre a interceder por los pecadores en el santuario celestial, en el aposento, perdón, en el primer departamento, en el departamento santo. ¿Ok? Profecía también ahí. También en Daniel, en el libro de Daniel, se nos da la fecha de la muerte del Señor Jesús. Daniel capítulo 9, la fecha de su muerte. Daniel 9, ustedes conocen esta profecía, todos los que somos adventistas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna, en otras versiones dice perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Es el Señor Jesús. El santo, o es decir, el Salvador, el Redentor de la raza humana, de la raza redimida. El santo de los santos. Ok. Aquí dice que esta profecía nos habla de cuándo iba a ser ungido el santo de los santos. Pero escuchen lo que dice más adelante. Ahora el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Aquí está ahora la división de las 70 semanas mencionadas ya
en el verso 24. ¿Cómo se dividirán esas 70 semanas? Bueno, se dividirán primero con 7 semanas, luego otras 69 para llegar hasta el Mesías, el ungimiento del Mesías. Y luego en el verso siguiente dice qué pasa con la otra semana. Dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Después de eso, después de las 62, después de su ungimiento. Luego dice en el verso 27, ¿en qué momento de ese después? Y por una semana, porque solo resta una para cumplir las 70, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de esa semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Le quitarán la vida al Mesías a la mitad de la semana. Si nosotros podemos comprender cuándo comienzan las 70 semanas, sabremos cuándo terminan. Y aquí yo tengo el diagrama, la lámina para que la podamos seguir. De acuerdo al verso 24, Daniel 9 dice que cuando se dé el decreto para restaurar, para la salida, de los judíos del imperio medo-persa, para que ellos salgan y vayan a restaurar a Jerusalén, su templo, su muro y todo, entonces comenzarían las 70 semanas. Y eso se da en el año 457. Año 457 se da esa orden, eso está en la historia. Podemos encontrarlo libremente, usted busca y lo encuentra, se da el 457. Ok, otro punto que necesitamos decir aquí es que en la Biblia, en profecía, un día representa a un año. Es decir, si Dios dice 70 semanas, está refiriéndose a la cantidad de días en años, tornados en años, que hay en 70 semanas. ¿Ok? Así es de que tenemos que hacer la matemática. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues entonces multiplicamos las 70 semanas, vamos a multiplicar por 7, que son la cantidad de días que hay en cada semana. Son 70 por 7 nos da a 490 años, 490 días, pero convertidos en años, siguiendo la regla de un día por año, entonces nos da 490 años. Ok, ya tenemos el inicio, ya tenemos la cantidad de años. Haciendo la matemática, eso nos lleva hasta el año, al año 31 de la era de nuestro Señor Jesús. Al año 31. Eso es concerniente, esto sería, disculpen, aquí yo me equivoqué, es el año 34. Año 34, porque no puede haber 231. El año 34. Me equivoqué en la gráfica. Entonces, es hasta el año 34. Ustedes anótenlo allí. Desde el año 457, usted le resta a los 490, vamos a restarle, 490 usted le resta 457 y nos lleva hasta el año 33. Pero como la orden no fue dada al inicio del año, el primer día del año, fue dada hasta después, nos va a llevar hasta el año 34. Que no es el año 31, sino el año 34. Ok, hay que tener eso en cuenta. Okay, entonces ahí el año 34 se acaban las 70 semanas que le fue dado al pueblo de Israel. Ahora, esas 70 semanas están divididas en 2 secciones, o mejor dicho, en 3, pero no vamos a tomar en cuenta una, solo vamos a tomar en cuenta 2. Dice que primero van a haber 7 semanas para reconstruir el templo y Jerusalén en tiempos angustiosos. Los judíos se tomaron 49, 50 años para reconstruir. 7 por 7, 49. Se cumple la profecía.
Luego dice más 62 hasta el Mesías. ¿Ok? Más 62. So, 7 más 62 son 69. 69 semanas. Multiplicamos 69 por 7 días que tiene la semana y nos lleva a 483 días, o mejor dicho, años. 483 que nos llevan hasta el Mesías. Hasta el Mesías. Eso va a ser, vamos a hacer otra vez la matemática. Eso serían 483 menos 457. Nos llevan hasta el año 26. Pero recuerdan que no fue dado al comienzo. Por lo tanto, tiene que añadir un año hasta el año 27. El año 27 Jesús fue ungido. Cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Lucas capítulo 4 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar nuevas a los pobres, predicar el evangelio agradable, en el tiempo agradable, y sucesivamente. Ungido cuando fue bautizado. Entonces nos lleva hasta el año 27. Pero luego dice que queda una semana para las 70, pero que a la mitad de la semana moriría el Mesías. Se le quitaría la vida. Ok. Si usted añade o si usted divide la semana, que son 7 años, lo divide en 2, pues entonces son 3 años y medio. 3 años y medio se lo suma al año 27 y lo lleva al año 31. El año 31, el Mesías es crucificado en la cruz del Calvario. Ahí está el cumplimiento de la profecía en Daniel capítulo 9. ¿Ok? Ahora, no tenemos el día, esto es apenas el año. ¿Tenemos el día y el mes? Ok, veamos qué dice la Biblia. El mes, el día y la hora. Levítico 23, el verso 5. En el mes primero, en el día 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. En el mes primero, que es el mes de Aviv, el cordero pascual debía de morir todos los años, como una figura de la muerte del Cordero de Dios. El cordero pascual debía de morir el día 14 del primer mes. Ya tenemos ahí el mes, el día y el año. Y luego la hora, ¿cómo la encontramos? Dice, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí claramente dice, Pascua es de Jehová entre las 2 tardes. Ahora, ¿qué son esas 2 tardes? Bueno, los judíos, ellos entendían que las 2 tardes, entre las 2 tardes, era exactamente las 3 de la tarde. Está confirmado. Yo tengo en mis notas, solo que como no las estoy mirando porque tuve que ponerlo en forma de presentación, en mis notas tengo una cita de Josefos, el historiador judío, donde él dice que la hora entre las 2 tardes es a las 3 de la tarde. Entonces tenemos allí profetizado, tenemos el año, el mes, el día y la hora de la muerte del Señor Jesús, además de su bautismo, el año de su bautismo. Y podemos sacar también la temporada cuando fue bautizado. Todo eso profetizado. Hermanos, para mí, esto es concluyente. Yo no puedo negar que Jesús no sea el Mesías. Más de 300 profecías profetizadas desde hace 4,000 años antes de su llegada, acerca de su vida, de su muerte, de su enseñanza, el método de enseñanza, lo que harían sus enemigos, la traición,
lo que harían sus propios discípulos, lo que harían sus enemigos, todo profetizado, incluyendo el año, el mes, el día y la hora de su muerte. Y hasta qué harían con él, con su cuerpo, cuando él ya está inconsciente. Todo eso profetizado. Si un ser humano puede hacer eso, yo creería que es el Mesías, pero Jesús, no existe nadie más que se haya profetizado tanto acerca del Mesías. Dios quería dejar este punto sin argumento alguno, para que sea tan claro como el agua de que el Jesús es el Mesías profetizado. Impresionante. Para mí, hermanos, esta es una roca que está bajo mis pies. Mi fe está fundada sobre esta roca. Cristo Jesús. Yo no puedo negar eso. El que niegue esa realidad está tratando de tapar el sol con un dedo. Está tratando de eliminar el astro más grande en el planeta, que es el sol. Es imposible. Por esto yo creo en el Señor Jesús. Y yo te invito a ti, hermano, hermana, si tú todavía no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y estabas esperando pruebas, yo te invito que colectes esa información de la Biblia y encuentres a tu Salvador. Y no demores más. Haz una entrega al Señor hoy. Cuando tu convicción, tu corazón se convenza y tengas sólido estructura bajo tus pies, entonces sigue al Señor Jesús. Es mi apelo y mi oración. Amén.